Adelante, hombre del 600. Digo adelante que hables. Buenos días a todos. Morning. Una mañana radiante. Ya hemos cruzado la frontera de Zimbabue a Botsuana. Exacto. La verdad es que me recuerda a ese capítulo de Los Simpsons en el cual tienen que decidir si ir para un lado hacia otro y uno parece paraíso terrenal, soleado, todo perfecto, y el otro es un cementerio de elefantes lleno de esqueletos, lluvioso, fangoso. Así ha sido un poco la experiencia del cambio de país. Pero bueno, como dijimos ayer, una experiencia más, y nos dirigimos a un par de parques nacionales, a unos salares, en los cuales vamos a pasar un par de días antes de ir hacia el Parque Nacional de Chobe, en el norte, ¿no?, del país. En el norte. Ayer en el norte, hoy supongo que también. Permanece. Así que iremos narrando todas las aventuras que nos encontremos. Así será. Bueno, una hora preciosa, 6:06 de la mañana, y salimos en busca de bichos. Estamos en el Parque Nacional de Nshai Pan, norte del Kalahari, en Botsuana. Y dado que nuestra búsqueda de animales estaba siendo infructuosa en el país vecino de Zimbabue, pues nos hemos venido aquí, a Botsuana. Ayer la verdad es que vimos bastantes bicharracos, a pesar de que llegamos tardecito. Pero hoy es el día en que partimos con las primeras luces del alba en busca de todo tipo de alimañas. ¡Allá vamos! Venga, vamos. Hemos amanecido en el Parque Nacional de Makgadagidi, que son unos salares que ahora en la época de lluvia están convertidos en humedales. Aquí podemos ver a una señora, una dama, a una mujer sentada en el techo de su coche y disfrutando de las vistas. ¿Qué nos puedes decir? Pues que es un precioso domingo y que lo hemos comenzado viniendo a los hipopools. Y aquí estamos rodeados de hipopótamos que están tomando su baño dominical en paz y armonía, salvo dos que están juguetones y no hacen más que dar guerra. Pero el resto están muy tranquilitos, como nosotros.
Sí, ayer estuvimos en la zona norte del parque, que se llama Shai Pan. Vimos un poquito de todo y ahora hemos empezado el día viniendo aquí a ver a estos bicharránganos que están pues disfrutando de su baño, como decimos. Vamos a recorrer todo el parque desde la parte más oeste hasta la este y de ahí nos encaminaremos al siguiente destino. Para variar, nosotros nos hemos olvidado la mitad de las cosas en un área, así que tenemos que volver sobre nuestros pasos, recoger el camping gas, recoger la sartén y de ahí ya sí podremos partir. El norte del Kalahari, donde estuvimos en los desiertos de Nshai y Makgadikgadi, nos dirigimos hacia el norte de Botsuana, en dirección del Parque Nacional de Chobe. Para ello hemos llegado a esta localidad llamada Kasane, donde se produce uno de esos detalles, particularidades geográficas que tanto nos gustan. Aquí es donde confluye el río Chobe con el Zambeze y se produce un fenómeno de cuádruple frontera que es único en el mundo. Por un lado tenemos Namibia, Botsuana, Zambia y Zimbabue que confluyen en un punto fijo. Y nada, desde Kasane hemos partido mi querida madre y yo en esta expedición en la que nos estamos adentrando en el Parque Nacional de Chobe. Hemos permanecido 2 días acampando en la pura naturaleza y dando vueltas en este vehículo acojonante. La verdad es que hemos visto absolutamente de todo. Vale. Fuimos magistralmente llevados por el parque por esta damisela llamada Keiji. Ahí sobre todo estuvimos tratando de traquear los grandes felinos, que son los más difíciles de ver. Hay que tener en cuenta además que los leones, leopardos, guepardos, todo este tipo de individuos solo se mueven al amanecer y al atardecer. Entonces la ventana de tiempo para encontrarlos es extremadamente breve. Aún así, tuvimos la oportunidad de encontrar en total 4 manadas de leones con cachorros, algunos de ellos de 1, 2, 3 meses recién nacidos, y la verdad es que fue una de las experiencias más espectaculares. Es inevitable, a pesar de que se supone que no hay demasiado peligro, pues no sentir cierto nerviosismo. Cuando estás tan solo a 1 o 2 metros de estos bichos, haces contacto visual y la verdad es que te cagas un poquito la pata abajo. Pero la experiencia es impresionante. Una majestuosidad, una belleza, tremendos. Las manadas suelen estructurarse de forma que una o un grupo de madres va con sus cachorros o con leones juveniles, mientras que los machos van a su aire.
A veces están agrupados, como en este caso que había 2 hermanos, característicos porque tienen esta melena bicolor increíble, pero generalmente van por libre y solo se juntan con las manadas cuando es la época de reproducción. Es que realmente vimos ayer, hemos estado viendo estos días de todo, ¿no es así, Ana? Sí, hemos visto leonas, cachorros, leones, jirafas. ¿Qué más hemos visto? Hay millones de elefantes. Hipopótamos. Hemos visto también búfalos. En fin, hemos visto una sinfonía de animales. Sí, así es. Y nada, el viaje va llegando a su fin. ¿Qué tal te lo has pasado, Ana? Me lo he pasado de maravilla, no me iría, esa es la verdad. He descubierto el África profunda. Como dice una amiga mía, África es la madre de todo. Y le doy la razón. Good morning. Pues sí, y nada, quería romper una lanza a favor de mi madre, dado que es un auténtico, verdadero privilegio poder haber pasado estos días juntos. Hemos estado acampando en lugares recónditos y remotos, rodeados de fauna, y salvo por alguna excepción, se ha portado como una auténtica campeona. ¿Y cuál ha sido la excepción? Pues no quiero comer esto no me gusta, no quiero escuchar este podcast, no sé qué. Pero bueno, en fin, un viaje maravilloso. Muchísimas gracias por venirte, Ana. Gracias a ti. Volveré en Volverás. algún momento, no sé a dónde, pero donde estés viajando, volveré. Maravilloso. Pues posponemos hasta nuestra siguiente fecha de viaje y nos despedimos por aquí. Un besito.